es oír. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Doy la bienvenida a los papás de la catequesis, a la iniciación de la vida eucarística, de nuestra catequesis parroquial y también la catequesis del Colegio Suizo, que hoy participan de la Eucaristía, como comúnmente les corresponderá la participación en la Eucaristía en algunos domingos del mes. En ese proceso también de ir viviendo la experiencia, de ir haciendo vida, de cómo también van conociendo a Jesús y cómo Jesús se les va manifestando en un sacramento tan hermoso como es por el cual se preparan ustedes, de un día poderle recibir, acercarse al altar del Señor y recibirle en su cuerpo y en su alma. Sean bienvenidos a los papás, a los niños, a sus familiares que también hoy están presentes en esta Eucaristía. Hoy Jesús, después de lavar los pies a sus discípulos, se encuentra en una acción que precisamente también en este quinto domingo de Pascua se nos presenta como un discurso de despedida. Ese discurso va centrado en dos verbos: me voy, pero vuelvo. Si no fuera así, los habría dicho que voy a prepararles un sitio. Y ese vuelvo, cuando haya preparado el sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino a donde voy, dice el Evangelio de Juan, que hoy nos propone la liturgia de la palabra. Alrededor de estos dos verbos gira el eje central de la reflexión y las posteriores interrogantes que le hacen sus discípulos. Es importante contextualizar el diálogo que mantiene Jesús con sus discípulos para conocer con mayor profundidad lo que está pasando entre Jesús y sus discípulos. Al terminar la última cena, Jesús empieza a despedirse. Estos están un poco desorientados y a la misma vez el desconcierto les atrapa. Intuyen que algo va a pasar, pero no saben exactamente qué. Y por otro lado, también se plantean qué va a hacer de ellos. Era lógico acostumbrarse a la persona de Jesús, estar con Él, ser testigo de la obra que realiza, esa obra por el cual también el Padre sostiene la realización plena de las obras que manifiestan el gesto mesiánico de Jesús. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Esos signos mesiánicos de la presencia de Jesús es ante todo para sus discípulos que realizando grandes prodigios les suena muy difícil de poderlo comprender. Y lógicamente se sienten desorientados. ¿Qué va a pasar cuando Jesús no esté? ¿Qué va a pasar en ese desconcierto de no saber qué será de la vida de ellos? Jesús se da cuenta de cómo se encuentran. Qué importante es esto hoy en el Evangelio, porque Jesús sabe el estado en el que nosotros también nos encontramos a veces, abatidos, pero intenta salir al paso con el ánimo, para que no decaigan en la fe, que no tiemble vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Jesús les invita a creer en Él. Él es el mejor camino para creer en Dios. También les dice: voy a prepararles un sitio en la casa de mi Padre, a donde yo voy y ya saben el camino. Tomás, en medio de ese desconcierto, es el que se anima a preguntarle, porque puede ser que en ese proceso que están viviendo sus discípulos, como nos puede pasar a nosotros también en la experiencia de nuestra vida, cuando suceden acontecimientos en nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra realidad, en nuestra sociedad, nos sale la pregunta que surge de un corazón que pone su mirada en Jesús, y Tomás lo realiza. ¿Cómo podemos saber el camino que nos permita llegar a Dios si no sabemos a dónde vas?, le dice Tomás. Jesús le contesta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino que lleva al Padre. También les dice:
No se turben, crean en Dios y crean también en mí. Felipe le pide: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Esa fe que muchas veces, atormentada en nuestra vida, nos toca vivir la experiencia de querer ver para poder entender, de querer constatar muchas veces de cómo Dios se manifiesta en nuestra vida, y eso desde ya nos impide poderle reconocer. Jesús le contesta: quien me ha visto también al Padre. Jesús en el Evangelio de este quinto domingo de Pascua se presenta como el camino, como la verdad y la vida. Ese, queridos hermanos y hermanas, ese es el recorrido de nuestra fe. Un camino que vamos realizando y en el que nos vamos centrando en las múltiples dificultades que pueda conllevar ese camino, y nos invita a abandonarlo, teniendo la tentación de salirnos del camino para coger otras carreteras menos tortuosas. Jesús se presenta como camino. La pregunta es, para nosotros en este domingo, ¿estamos en el camino de Jesús o estamos fuera de ese camino? La pregunta es obvia, y seguramente los que estamos acá diríamos: Padre, pues si es que estamos acá. Pero puedes vivir la experiencia también de Felipe, querer ver para poder entender. Si estamos en el camino de Jesús, no nos sorprendamos si encontramos piedras de tropiezo, que siempre las hay. Gente que nos va a decir que no vamos a poder. Algunos nos van a decir: qué ridiculez más grande ir a misa un domingo en vez de quedarte descansando. Las dificultades que a veces conllevará seguir el camino de Jesús son cada vez más evidentes. Esas dificultades, hermanos, hermanas, niños, son dificultades que tenemos que aprender a superarlas, porque ese camino, que también significa obstáculos, no importa. Lo verdaderamente importante es no salirnos de ese camino que Jesús nos está indicando. Es mejor avanzar poco y despacio en el camino de Jesús que ir corriendo para llegar a donde fuera, pero fuera del camino de aquel que el mismo Jesús nos ha trazado. En este día Jesús se presenta como camino, como verdad y vida. Camino porque en Él es el ejemplo a seguir. Quien sigue a Jesús y le pone en el centro de su vida es capaz de poder superar los obstáculos, las dificultades, el qué dirán, esas enormes piedras que incluso nosotros ponemos en el camino. Él nos está mostrando qué camino debemos recorrer. Preocuparnos de los que sufren, defender la causa de los que no cuentan, estar al lado de los desvalidos, luchar por la dignidad de las personas, dar voz a los que no la tienen, ser creíbles por nuestras buenas obras ante los ojos de la sociedad, que exige cada vez más un testimonio coherente de aquellos que recorren el camino que Jesús les ha trazado. No podemos decir que seguimos a Jesús y estamos continuamente replanteándonos un camino que en muchas ocasiones nos lleva a nosotros mismos a dudar de Él. Que sean creíbles nuestras obras, creo que tenemos una incipiente para poder realizar ese camino, porque a veces decimos que profesamos la fe, pero de lejos estamos viviendo la práctica coherente de esa fe que nos ayuda a poder salirnos de aquellas cosas que nos están llevando por el camino de la perdición. Si Jesús es camino, queridos hermanos y hermanas, también la verdad es un camino por el cual nosotros tenemos que descubrirlo en el amor y descubrirlo acercándonos al ser concreto que está sufriendo y que está olvidado. Si vivimos en la verdad de Jesús, seamos conscientes de que esa verdad hay que defenderla hasta sus últimas consecuencias. Por ejemplo, la verdad de nuestra fe. ¿Cómo la defendemos? O incluso nos encerramos para no ser atacados por muchas realidades que a veces están continuamente en la realidad de nuestra vida y nos ayudan a desconfiar de que Jesús es verdad, que nuestro seguimiento a Él es un camino por el cual por la verdad nos hace libre. Es vida. Encontrar a Cristo la vida es encontrarnos con un Cristo vivo, capaz de hacernos vivir, no por las obras muertas de nuestro antitestimonio, sino por la coherencia de una vida viva en Cristo.
No nos podemos quedar de brazos cruzados. Que el temor no se apodere de nosotros. ¿Qué va a significar nuestra vida si Jesús hoy nos dice que se va? Para nosotros, hermanos y hermanas, es vivir con mayor alegría el camino que Jesús nos ha dejado. Ese camino que, por ejemplo, estos niños continúan realizando para madurar su fe. Un camino que todos los que estamos aquí lo hemos recorrido y que precisamente en vez de madurarla ha significado desconfiar, no ser creíbles, porque la verdad en nosotros no nos está dando libertad, sino que nos está haciendo esclavos de nuestras malas decisiones. Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Ese camino de la vida, queridos hermanos y hermanas, es para nosotros el encuentro con un Jesús vivo y que es capaz de hacernos vivir para gloria de Él. Aunque caigamos, aunque a veces tropecemos, la invitación sigue siendo a levantarnos y a continuar en ese caminar. No vale la pena quedarse en la vereda del camino. Hay que saber levantarse, pero también ayudar a otros a que se levanten, porque a veces han tropezado con la mayor piedra de nuestro antitestimonio. Nuestra tarea es asegurarnos de no salirnos de ese camino y cuando tengamos la tentación de hacerlo, acordémonos de las palabras de Jesús que dijo a sus discípulos: ¿ustedes también van a marcharse? Y la respuesta de nosotros sería: Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pregunta después de nuestra reflexión. Jesús pregunta cómo el camino es el que debemos recorrer nosotros y nos ha presentado un camino concreto. ¿Estamos nosotros en el camino de Jesús o estamos fuera de ese camino? ¿Nos sentimos parte de esta realidad a la que llamamos comunidad o precisamente nos situamos como una isla donde precisamente vivimos solo para expresar el aislamiento y la duda de nuestra fe? Cuando tenemos la tentación de salirnos de ese camino, que muchos ya se han salido, ¿qué nos ayuda para continuar en él? ¿De dónde sacamos las fuerzas para no abandonar el camino, pese a los baches que ese mismo camino conlleva? ¿Qué cosas estoy haciendo para hacer camino yo? Para hacer verdad y vida para los demás, para que los otros que se han salido vean en mí la experiencia reconfortante de seguir confiando en las palabras de Jesús y no dejarnos sumergir en la tentación de la indiferencia o incluso de aquellas dificultades y obstáculos que todavía nos tienen pensando cómo vamos a superarlo? Este domingo para nosotros es un domingo que se nos llama a vivir con mayor fuerza el testimonio coherente de nuestra fe. Un testimonio que es precisamente la experiencia de nuestro camino recorrido. Estos niños que hoy se preparan para recibir a Jesús quieren ver en nosotros la mayor experiencia de un camino concreto, de un testimonio capaz de poder levantar el ánimo de aquellos que incluso están caídos. Y estos niños exigirán de nosotros también volver a esa fe adolescente, a esa fe infante, por la cual también se hace para nosotros novedoso reconocer a Jesús en nuestra vida. Estos niños también podrían preguntarnos a nosotros: ¿en qué verdad vivimos? ¿Cómo estamos viviendo la verdad de Jesús en nuestra vida? Y más aún, ¿cómo estamos viviendo la vida que Cristo nos ha dejado? Por la gracia que también significa darle el valor fundante de nuestra experiencia para crecer en Él y tener vida y dar vida a los que están alrededor nuestro. No podemos dejarnos arrastrar por los signos de la muerte, signos de pecado, signos de división. Tenemos que dar testimonio coherente de una vida en Cristo. ¿Qué queremos nosotros entonces en este domingo? ¿Sentirnos acostumbrados a lo que ya se ha hecho o se sigue haciendo de la misma manera? ¿O tener más vida en Jesús y más plena nuestra experiencia de vida en Él? Hoy no nos podemos quedar de brazos cruzados. La liturgia de la palabra es desafiante y se actualiza en aquel corazón que la recibe con mayor disposición y la recibe con esperanza de que germine y para así tener vida
y dar los frutos que anhelantemente deseamos. Que el Señor de la vida y del camino, de la verdad, nos sostenga a nosotros en nuestro camino de fe y nos ayude a mantenernos en la firmeza seria de nuestro compromiso de bautizados. Y así, el ejemplo a seguir será siempre que vale la pena seguir a Jesús con verdadera libertad de espíritu. A Él sea el honor y la gloria